Perfecto, amigos. Buenas noches a todos. Estamos acá en la sesión de la Transform Latam, la comunidad de transformación acá de Latam, hablando con personas muy importantes acá, como Luis Ibaceta, de Juega Nova. Después voy a pedir para que ele se presente un poco. Y también a Rosario Chávez, con grande experiencia en Europa, en Ecuador y acá en Perú también. Después también pedir a ella que se presente un poco. Y vamos a hablar un poco sobre el futuro del nuevo normal, ¿no? El material que McKinsey nos ofreció acá, un poco de reflexiones sobre esos conceptos, y más que eso, cómo podemos imaginar el nuevo normal y qué impacto eso va a generar al futuro. ¿Sí? Entonces, muchas gracias a todos acá por la invitación, a la participación acá, a los que también nos miran por la versión grabada, estén todos acá conectados con nuestra comunidad. Yo solamente para presentar, soy Enrique Mariano, trabajo de Brasil, pero trabajé mucho tiempo en Perú también, en Buenos Aires, en Argentina, y me siento muy cerca de toda América Latina. Y dejo a Luis para hacer su presentación y ya empezamos con su percepción. Por favor, Luis. Gracias, Enrique. Hola, Rosario, ¿qué tal? Gusto verte. Hola, Luis, ¿qué tal? Bueno, sí, efectivamente, ya más de 20 años de vida profesional, ¿no? En todo lo que es gerencia de proyectos, desarrollando proyectos de tecnología en principales empresas del país, gerenciándolos, ahora liderando una PMO. Y efectivamente, ¿no? Ahora todo es, se levantaron las fronteras y el mundo ha cambiado y seguirá cambiando y este reporte que mencionaste, Enrique, es muy enriquecedor, ¿no? La verdad, un análisis muy interesante de todo lo que hace McKinsey. Creo que este es uno de los reportes más interesantes porque como vamos a conversar más adelante, vemos las posibles tendencias, ¿no? que aparece en este reporte. Gracias por compartir, Enrique. Perfecto, fantástico. Muy bienvenido, Luis. Por favor, Rosario, se puedes comentar. Tenemos acá a Mike también. Después voy a pedir para que nos presente, nos comente un poco de su experiencia y su contenido. Por favor, Rosario. Enrique, muchísimas gracias. La verdad es que vi hace un momento un link de Javier Canchano y entonces me conecté y entré al Face directamente, pero bueno. A ver, yo soy ingeniera electrónica de formación base, también con, yo creo que casi 35 años de trabajo profesional viviendo, ¿no? En varios países de América Latina, además de Perú, en México, Ecuador. Algún tiempo he estado entre Argentina, Brasil y Chile. Cuando trabajaba en Telefónica Internacional, 2 años estuve a cargo de operaciones ahí. Y últimamente en Europa, ¿no? No he leído el reporte de McKinsey, ¿no? He estado siguiendo otros temas de McKinsey, pero efectivamente yo creo que todos los que estamos en el foro tenemos algo que decir respecto a lo que es la transformación, el quickening que habla también McKinsey, ¿no? Esto que nos agarró de pronto aplanando el mundo, y creo que todos estamos en encuentros, sobre todo latinoamericanos, más cerca que nunca, con una experiencia que está creciendo exponencialmente también, conociéndonos mucho más. Y creo que eso va a contribuir a la transformación cultural que necesitamos, ¿no? Y a todas las transformaciones. Lo digital es una capa, pero hay otras capas que son de alto impacto. Entonces, nada, lista a escucharlo más bien. Creo que sería conveniente, porque seguro que algunos no han leído el reporte como yo, tal vez un pequeño resumen de 2, 3 minutos de qué va el reporte y poder debatir, ¿no? Sí. Sí, muy buena idea, Sara. Voy a hacer eso. Después pongo acá en la pantalla y vamos a pasar rápidamente por los principales puntos y ahí sí avanzamos para la discusión. Perfecto, muy bien, Rosario. Por favor, Mike, ¿se puede presentar también? Estamos acá empezando. Muchas gracias. Encantado con tu participación acá. Muy bien, tu percepción de todo. Gracias. Mucho gusto verte nuevamente, Enrique, y saludos a Luis y Rosario también. Michael Arias desde Costa Rica. Gusto saludarles. Yo he trabajado principalmente en la academia, aunque también me he desempeñado en la industria por ya más de 18, 19 años. Y tuve la oportunidad de irme a estudiar a
a Chile. Estuve en Chile por 5 años estudiando un posgrado en computación y pues he tenido la oportunidad entonces de aprender muchas cosas relacionadas con transformación, con ciencia de datos, ciencia orientada a procesos y también de project management, que ha sido también una de las principales áreas que me ha gustado más. Y he sido testigo un poco también de esa transformación que a través de los años hemos visto a nivel de industria y que también a nivel de educación se ha visto y se ha potenciado en el último año con el tema de la pandemia, de cómo tuvimos que salir corriendo a cambiar nuestro modelo tradicional de clases y adaptarnos a muchas circunstancias que los estudiantes y los mismos administrativos y académicos en las universidades tenían. Entonces ha sido bien interesante y de hecho ayer participaba en un webinar de cómo universidades han ido y tienen un modelo más maduro que otras y cómo han ido evolucionando. Y es impresionante ver que a nivel académico, a nivel universitario, podemos hacer grandes cosas también. A veces a las universidades se cree que su función es más educar y sí, efectivamente, pero por detrás también el modelo de transformación digital ha impactado fuerte y hay casos de éxito que veía ayer de ver universidades que llevan todo lo que han hecho en este año lo llevan súper para una buena gestión. Entonces, podemos ver el nivel de detalle que tienen, cuántos webinars, qué estrategias han utilizado para acompañar a los docentes, a los administrativos, a los estudiantes y también han podido medir la satisfacción, que eso para mí es algo importante también que tenemos que tener en cuenta ahora. Muchos nos fuimos a trabajar a nuestra sala, a nuestra habitación y nunca nos han preguntado, ¿está feliz? ¿Se siente feliz? ¿En qué puedo ayudarle? ¿Cómo podemos acompañarlo? Y tal vez uno como docente, como profesional, pues uno tiene otros medios que estudiantes no los tenían. No sabíamos si un estudiante del otro lado estaba debajo de un árbol, si estaba fuera de un café internet, capturando un poco de señal, etcétera. Entonces ha sido una experiencia muy enriquecedora y contento de poder compartir con ustedes este rato. Fantástico. Muy encantado por el contenido acá y percepciones y perfiles muy complementares acá. Creo que va a ser una muy buena discusión, una buena reflexión que vamos a poner. Siguiendo la sugerencia de Rosario, yo puse acá en el chat la referencia. Yo voy a compartir mi pantalla acá, si ustedes tengan como mirar algo un poco más específico sobre eso. Si hacen una rápida mirada en Google, van a poner y caer en este link acá, que es mckinsey.com, y ahí tem Future Insight, Future of Work, The Future of Work After COVID. Entonces, tem un material muy interesante acá que hacen. Y se van directamente acá a nuestra rede también, pueden encontrar acá más informaciones. Este es el reporte que después quiero pasar un poquito más con ustedes, pero más que eso quiero comentar acá también de esta visión que se puede tener directamente de dónde está el contenido, caso quieran también. Solo compartir acá una otra pantalla, que es esta de el LinkedIn que tenemos acá. Es el grupo de Transform Latam, que les comento ahora. Es un grupo acá cerrado, pero puede ser invitar personas de los que quieran participar, simplemente entren. Y acá tenemos el evento de hoy, que está con las informaciones. Y acá abajo es la publicación sobre el nuevo normal que comentamos de McKinsey. Sin más, no les quiero solo comentar acá entonces algún material para poner alguna referencia a todos. Yo voy solo aumentar un poquito acá más para quedar más fácil. Son 32 páginas, eu quero passar rapidamente acá, não quero poner muito tempo de ustedes, pero básicamente como es el material, ¿no? Acá un poco la explicación sobre el material. Él empieza a trabajar esta reflexión, es un material muy recién, de febrero de 2021, no está muy caliente aún. Y la cuestión acá tiene un prefacio, explica mucho de la situación, los impactos que imaginamos que hay, todas esas definiciones, los participantes acá de eso. Estoy intentando poner acá, caso estoy muy rápido, solo me avisen, sí, pero creo que es interesante hacer un poco más directo. Entonces acá hablo un poco de esta cuestión del futuro del trabajo, ¿no? Todo la transición que vamos a tener en este proceso. Siguiendo un poco más acá, entra un poco más detalles de toda la situación, explica acá, solo disminuir un poco para quedar mejor, para mirar esta cuestión acá del impacto, ¿no? Y desde la cuestión de la proximidad y la baja proximidad, o sea, cuáles las áreas con más grande impacto, ¿no? Entonces miramos acá desde la parte de medical care, que continúa muy cerca, ¿no? La atención al cliente, pero toda esta cuestión del personal care y toda esta variación, por ejemplo, con las situaciones con viajes, ¿no? Esas situaciones
de soporte, toda a questão de produção indoor, né, dentro das fábricas, como estamos acostumados, trabalho junto a empresas de home office, né, que se pode fazer por computador, né, toda a parte de capacitação, né, e isso entra todo que Mike acaba de comentar sobre o impacto nas universidades, a parte de transporte de produtos, né, basicamente, e toda a parte de manutenção, e acá com uma visão muito mais baja de proximidade entre pessoas. Então, traindo um pouco dessa reflexão, né, sobre o trabalho remoto, a digitalização e a automatização. Passando rapidamente acá, habla um pouco de los números, né, de los impactos entre países também, e é uma provocação muito interessante, tanto também a questão de los serviços, né, o impacto dentro de los grupos de serviços, que temos acá, os segmentos, os rubros. Avançando um pouco mais no material, né, empieza a trazer essa questão de los impactos e também qual foi a metodologia usada, eu vou passar um pouco mais adelante, e acá já empieza com um pouco mais de los números de las percepções, né, acá sobre a questão de la interação humana e o ambiente del trabalho, né, e um pouco dos impactos por segmento, mais uma vez, trazendo essas percepções de lo que estamos comentando, rapidamente, só para que tenham alguns números acá e alguma visão também muito rápida. Lo que más se destaca es esta cuestión del impacto, ¿no? Que algunos segmentos sufrieron o van a ser mucho más impactados que otros, y eso es un buen punto de partida de discusiones acá entre nosotros, ¿sí? Avanzando un poco más, tenemos acá todos los impactos de eso, ¿no? Y esta cuestión acá de cómo que eso va a ser como una tendencia, o sea, la situación futura, pensando en estas situaciones, toda esta evolución que se va a tener, ¿no? Y el impacto, por ejemplo, en viajes de trabajo, además de viajes de placer, de placer, de viajes de turismo, y todo el impacto también del cambio para el e-commerce, ¿no? Y eso creo que también puede ser una buena reflexión. Hoy es posible mucho más comprar más productos por e-commerce, no solamente lo que estamos acostumbrados, pero todo eso son los impactos previstos acá en entregas de comida, ¿no? La propia telemedicina también, que es un punto importante, y la educación online, donde hay una gran expectativa de retorno a lo que teníamos tal vez como expectativa también acá. Y acá vamos avanzando un poco más en los puntos. Acá puedo traer como visibilidad rápidamente la cuestión de este trabajo remoto, el potencial en tiempo, ¿no? En cuántos años, y acá das por días por semana, ¿no? De potencial trabajo remoto. Entonces también es un punto muy importante, ya entrando un poco en un concepto de híbrido, de tener los dos modelos, ¿sí? Avanzando un poco más, tenemos en esta visión acá de todo el trabajo local, y también empezamos a tener una mirada un poco más amplia acá, por ejemplo, con una visión acá de Estados Unidos, pero de los impactos y de la situación de las personas salirem de los grandes centros con un alquiler más alto a ir a otros puntos, y esa comparación, esta situación de poder trabajar de casa y unir a veces una ciudad más tranquila, menor, y también estar en un gran empleo de una gran ciudad. Entonces sería otro impacto muy interesante, esta cuestión acá, perdón, del e-commerce también, mirando esta situación, la cuestión del tiempo también y el impacto de eso proyectado para los próximos meses como referencia. Y avanzando un poquito más acá, entonces esa cuestión del impacto en los negocios, que creo que es algo muy, muy interesante para se discutir, entonces esa cuestión del proceso remoto y la inclusión de eso en la vida de nosotros. Creo que eso acá se comenta fuertemente este punto de vista. Avançando um pouco mais, temos toda essa comparação de cenários e situações acá, com base em alguns serviços e qual que é a expectativa acá de la evolução, de la situação de todo isso, com alguns mercados acá e alguns segmentos um pouco mais impactados e outros menos, e acá temos esta comparação acá de las situações. Además de isso, temos um pouco mais acá avançando em reporte, essa questão das ocupações por país e uma referência acá del impacto en eso, ¿sí? Por agrupamientos. Después, avanzando un poco más, la cuestión de la demanda del trabajo, ¿no? Y cómo va a ser por países, acá alguna referencia de países de Europa y Estados Unidos. Y acá, avanzando un poco más también en otros escenarios, otras visiones. Quiero solo pasar rápidamente acá, no quiero entrar mucho en detalles, pero más para dar un poco del horizonte acá del contenido que estamos trabajando. Essa questão também de las características, né, como decimos, los soft skills, pero todos os skills que se involucran en el proceso, desde os skills técnicos, né, tecnológicos, pero também de emociones e toda essa conexão com o contenido acá. ¿Sí? Acá questões de variações também por género, por edad,
por educación, o sea, cuáles son los impactos más fuertes por grupo. Entonces, una buena análisis sobre eso. Y también acá tenemos una otra visión un poco más amplia. Acá ya estamos por el cierre y un poco del contenido, ¿no? Y aquí solo la referencia de otros contenidos que ellos ofrecen. Así, yo pasé muy rápido, no quería realmente entrar mucho en detalle, además para conectar un poco los temas y generar un poco de percepción del contenido. Yo voy acá a parar de compartir y no sé, tal vez empezar para quien ya leyó el material o si quiere comentar algo, tal vez las provocaciones que el material genera, tal vez podríamos empezar por eso y después avanzamos un poco por las percepciones. ¿Qué les parece? Perfecto. De acuerdo. Sí, ¿quieres empezar, Luis? Tal vez, sí, se puedes tal vez comentar. Sí, a mí del informe o del reporte que más me gustó fue justamente la tendencia luego del COVID, ¿no? Se nota que el trabajo remoto va a bajar, ¿no? Va a bajar, no se va a mantener, pero no va a bajar al nivel anterior del COVID, ¿no? Va a estar un poco superior. Y eso significa que muchas empresas ya han decidido que un porcentaje de sus trabajadores va a quedar en una situación de trabajo remoto. Y yendo a la parte académica, ¿no? Esa es la gran pregunta. Yo también enseño en universidad y siempre vamos preguntando, ¿y vamos a regresar? ¿Vamos a regresar? Este año creo que no. Pero cuando pase, bueno, no sé si pase 100%, pero cuando estemos vacunados o haya cierta un poco más de seguridad, lo que dice es, va a ser un aprendizaje más híbrido, ¿no? En el cual va a haber clases online y clases de manera presencial, ¿no? Yo creo que esa va a ser muy interesante la tendencia. Lo que sí se dispara y no va a bajar es el e-commerce. Y el otro punto es la automatización, ¿no? Eso no va a bajar. Eso va a continuar creciendo y creciendo y no va a bajar. Y lo otro que es muy interesante también es lo de ¿dónde está? Y el de los viajes de negocio, Sí, ¿no? si me permites compartir nuevamente, Luis, estás acá, ¿no? Si miras, es eso que se comenta, ¿no? Sí, bueno. Sí, gracias, Enrique. Como que se ha visto que sí se puede hacer negocios a través de toda esta situación remota, pero se ve una tendencia como que no, quiero viajar. Y hoy conversando con una persona, me decía justamente eso, ¿no? De que necesitaba como que se podía, no se pudo, no se pudieron desarrollar esos viajes de negocio, ¿no? Entonces, como muy bien dice esa curva, que es la segunda, va a regresar, pero no dice a un nivel antes de la pandemia, pero sí va a regresar, o sea, sí va a continuar los viajes de negocio, a pesar que muy bien se puede hacer sin viajar, ¿no? Entonces, estas gráficas, la verdad, muy, muy, muy interesante, ¿no? Sí, coincido. ¿Qué les parece? No sé, Rosario, Mike, ¿les quieren comentar? Sí, creo que esta curva que está construida, yo creo que a mitad del camino, es una gran evaluación, ¿no? Digo a la mitad del camino porque todavía no sabemos cuándo, en estas curvas, cuándo pasamos a una fase de mayor estabilidad, ¿no? Pero lo que me parece interesante es que todas aquellas actividades que tienen que ver con el placer, con la parte humana de, digamos, el encuentro, el viaje de placer, el viaje de turismo, los restaurantes, el comprar, sobre todo para las mujeres,
es que nada reemplaza el tocar, el vivir la experiencia de escoger, de definir en sitio, ¿no? Es una experiencia emocional. Yo creo que todo eso más o menos va a volver a lo que necesitamos como seres humanos. Todo lo que es productividad, yo creo que no volverá nunca a ser como antes, al contrario. Independientemente de la pandemia, la producción se ha ido automatizando y seguirá automatizándose. O sea, yo creo que a nivel de la actividad productiva, en la que incluyo la educación como un tema también de producción, todo eso, yo creo que sufrirá un cambio drástico, cada vez más dramático, ¿no? Ese es el gran problema que necesitamos resolver a nivel global, ¿no? Y entonces la parte que tenga que ver con los negocios de encuentro volverá, más tarde o más temprano volverá, pero lo otro no creo que vuelva a sus mismas dimensiones. Entonces hay una cosa que sí es importante, a la que se le da poca atención, que es cómo solucionar esa brecha emocional, esa conciencia de que estamos cambiando. O sea, normalmente entrar dentro de nosotros para afrontar la angustia del cambio, para afrontar el miedo a lo que está pasando, hay veces nos lleva a mirar hacia afuera y no a mirar hacia adentro. No creo que ese es el gran desafío, porque se dice en todas partes, ¿no? Hay que abordar todo este tema emocional. Y sí, o sea, ahí habrá un gran trabajo que se trabajará de los dos modos, de manera presencial y en línea, ¿no? Sí. Sí, buena provocación. Me creo que podemos explorar mucho eso, Rosario. Y tal vez, Mike, ¿se puedes comentar acá en la última parte que me llamó mucha atención, que estás muy relacionado con tecnología, que es de automación, ¿no? Que se habla de mucha expectativa de automación después del proceso acá de la retomada, más fuerte que todos los demás. Entonces, no sé, si quieres conectar con tu tema, sé que tiene mucho conocimiento esta parte de análisis de datos, ¿no? De toma de decisiones con base en la tecnología. ¿Se puede descargar tal vez un poco de tu percepción sobre eso? Sí, bueno, en realidad era algo que se venía dando, no fuerte, pero sí paulatinamente desde 2015 para acá en muchas organizaciones, que es el tema de la robótica, de la automatización de tareas y bueno, industrias como las automovilísticas, ¿verdad? Como Toyota, por ejemplo, que sus procesos Lean Manufacturing, que han hecho grandes casos de estudio, ¿verdad? Para lectura, ha sido muy valioso. Pero recientemente ya, por ejemplo, yo estoy a la expectativa todavía de las Olimpiadas, donde va a haber jurados robots en ciertas competencias. Entonces, eso me llama mucho la atención. Y es un fenómeno que viene a decirnos y a romper o darnos un mito que tenemos de que los robots van a venir a ocupar nuestra posición de trabajo. Y eso está tal vez como la moneda en el aire. ¿Y por qué digo la moneda en el aire? Porque, por ejemplo, Alemania es el país con más índice de robots en toda la Unión Europea y es el país con menos tasa de desempleo. Versus Grecia, que por ejemplo tiene una tasa de desempleo muy alta y el índice per cápita de robot muy bajo, o el más bajo de la Unión Europea. Entonces, yo creo que ahí entra un concepto que lo vemos nosotros en la academia, pero también aplica a los distintos trabajos hoy en día, es la capacidad de reaprender. Ya leía por ahí, por ejemplo, Microsoft es una de las empresas que hace algunos años ya empezó a contratar no por el currículum que traes, sino por la facilidad que uno como persona tiene de, ok, tienes estos conocimientos, pero ahora tienes que aprender estos otros. ¿Cómo te readaptas a esa situación? ¿Cómo reaprendes y logras salir adelante? Entonces, esta parte de automatización ha sido muy importante. Las empresas están apostando mucho por eso. No solo internamente, sino también los proveedores de software para analizar dónde podemos mejorar los procesos. Y es súper interesante poder decir a las empresas, mira, tú crees que este es tu proceso, pero el real que tienes es esto y te entrego la foto. Y eso con cuestión de 4 o 5 clics lo puedes obtener, hacer ese descubrimiento o encontrar dónde hay desviaciones de tu proceso que te están entorpeciendo o dónde las personas se saltan una tarea para llegar a otra y están causando ineficiencias, dónde hay cuellos de botella, cómo está trabajando la gente realmente, porque a veces uno llega a
un tema de consultoría, hablar con la empresa y uno pregunta, ¿cómo hacen esto? ¿Y quién lo hace? No, yo ya sé todo, yo tengo conocimiento y muchas veces lo tienen acá y es un conocimiento que no es tan cercano a la realidad, es algo que por muchos años han venido manejando y no lo pueden evidenciar. Entonces las herramientas, el software de ahora está apostando a, te tomo la foto de tu proceso real, te digo, te puedo ayudar a determinar dónde hay oportunidades de mejora, cómo está tu equipo, e inclusive con inteligencia artificial te puedo decir, predecirte cosas que pueden pasar para que te ayuden a tomar una mejor decisión. Sí. Increíble esta provocación y solo quería resaltar acá para sacar la pantalla y volver acá a nosotros, es la parte de la educación. Me llama mucha atención acá la parte de la educación online con esta expectativa acá de no tener un gran avance o continuar muy fuerte dentro de lo que estamos hablando. Y quería cerrar acá esta presentación para también traer un poco esta discusión a todos acá. O sea, de alguna forma, ¿cómo ustedes miran esta cuestión que Rosario comentó de la necesidad de las personas tener más contacto personal? ¿Y será que es por eso que tenemos un rechazo tan fuerte por la educación online? Yo escuché números altísimos, por ejemplo, en Perú, de 80, 75, 80% de personas que preferían el ensino presencial, la enseñanza presencial, que la remota. Miro también acá en Brasil, en otros países, y tenemos esta percepción. Los números acá por el gráfico también sugieren eso, que la educación presencial aún va a ser más fuerte, así que se pueda. Entonces también dejo un poco eso, y la provocación tiene a ver con eso, con la cuestión cultural, la cuestión de la interacción de las personas, tal vez sea otro factor. ¿Qué les parece? Hay muchos factores. Yo recuerdo, yo dicté mi primera clase online va a ser 10 años. Claro, en esa época no conocía las herramientas, tal vez no habían de las que hay hoy en día. Y bueno, el formato era que tenía que estar 4 horas ahí enfrente de la computadora y los alumnos que estaban en lugares remotos estaban en la clase, ¿no? No era definitivamente la mejor experiencia, pero hoy en día, que ya cambió la tecnología, existen más herramientas, podía hacer un mejor engagement con herramientas colaborativas. Hay muchos factores. Uno asume que las personas conocen estas herramientas colaborativas. Mentira, no las conocen. 2, asumimos que tienen un adecuado espacio para estar atentos, focalizados. Tampoco. 3, hay muchas distracciones, ¿no? El alumno puede estar viendo o trabajando en la interacción, pero está prendido un e-commerce, está prendido la noticia, está prendido el Facebook, ¿no? Y es por eso que también, si vamos al tema de los cursos grabados, por ejemplo, se sabe que el ratio de término es 25%, ¿no? Claro que hoy en día ya hay otros mecanismos para lograr que ese ratio aumente considerablemente, pero igual es. Pero el gran reto también es que sí hay personas que buscan la capacitación online, pero va más por el renombre, ¿no? No sé si yo decía hace algunos años, lo que se viene es una gran transformación en el tema de la educación, porque yo ya puedo tener acceso a un buen curso, ¿no? En una universidad prestigiosa, top en el mundo, y cuando ellos se den cuenta que el mercado latinoamericano es muy, muy atractivo, van a bajar los precios y van a competir con universidades. Bueno, dicho y hecho, eso es lo que ha pasado, ¿no? Uno ve personas en LinkedIn que cursos que antes lo llevaban aquí en una universidad peruana, ya lo están llevando en universidades de afuera. Y bueno, eso ha hecho que las universidades empiecen a replantearse sus estrategias, ¿no? Hay universidades como el TEC que se alía con Coursera, por ejemplo, para poder brindar otros cursos que tal vez el TEC no lo pueda llevar o son más especializados.
Entonces se está abriendo una serie de abanicos para complementar, ¿no? Yo sí creo que va a ir a un mundo híbrido y se va a permanecer por un tiempo, pero luego ya va a ser totalmente online. Al menos en posgrado, pregrado. En el tema escolar sí lo veo un poco más complejo. Sí. Buen punto, Luis. Y de un poco a la provocación también en ese sentido que comentas, ¿no? De la cuestión de la herramienta, no tener la herramienta disponible, ahora tenemos más opciones, del alumno entender y conocer a usar, y tal vez el maestro, el facilitador también, saber explorar la herramienta y los beneficios de la colaboración. Pero, no sé, tal vez, ¿será que tenemos este espacio para hacer los cambios y encontrar la mejor forma? O tal vez volvemos al presencial aún más rápido y seguimos tal vez que la encuesta Academia 15 propone, que va a ser el retorno casi completo al presencial, así que posible. No sé qué les parece. Ahí, Enrique, si me permites, yo creo que hay algunos temas a considerar, sería la madurez, ¿no? La madurez, por ejemplo, en Latinoamérica, en la madurez de nuestras capacidades, de nuestras infraestructuras, nos lleva a pensar que al no tener la cobertura de conectividad, al no tener masificados los elementos de los terminales que nos permiten el contacto, ¿no? Nuestras grandes masas digamos, de población, que también se ha vuelto al lado rural, la migración se ha invertido, mucha gente ha vuelto, nosotros hemos vuelto a nuestras casas, tú y yo, entonces hemos, y así mucha gente ha ido a su pueblo. En México conozco mucha gente que trabajaba en Ciudad de México y han regresado a la tierra de sus orígenes, ¿no? Este movimiento es significativo, es muy importante, pero te encuentras con la limitación de la conectividad. Entonces, eso me lleva a pensar que cuando he estado mirando lo que pasa en Europa, estoy en algunos foros entre la parte de Arabia, de Europa, o sea, los diferentes encuentros que hay, veo que de alguna manera, por el tema de madurez, ellos pueden avanzar con la tecnología, o sea, que no es problema la tecnología, ellos pueden avanzar en las propuestas de encuentro, en el intercambio de conocimiento, ¿no? En el pensar en opciones para construir nuevas alternativas con más facilidad que nosotros que tenemos que resolver la primera base de todo este proceso, ¿no? La base de conectividad. Y si ya nos vemos a lo que está pasando con los que somos más preparados y hemos tenido la oportunidad de tener más formación, y estamos hablando en foros como este o en diferentes foros, el tema es que nosotros, eso es una crítica, ¿no? Miramos mucho los modelos comprados de Europa y de Estados Unidos, ¿no? Y esos modelos no nos ayudan mucho a resolver nuestra realidad. Entonces, creo que lo que va a pasar es que, como dice Lucho, todos los que hemos tenido un poco de tiempo en la pandemia, hemos podido hacer un curso del MIT o lo que sea, vamos a llegar a estandarizarlo y va a ser como el MBA. Todos lo vamos a tener. Pero cuando eso suceda y no hayamos resuelto nuestra realidad, seguirá estando pendiente siempre cómo hacemos para resolver lo nuestro. Y eso solo lo podemos hacer con una mirada más local. Creo que habrá más que irnos a Estados Unidos, Europa, creo que el encuentro va a ser más latinoamericano. A mí me sorprende Brasil. Esta semana estoy en 4 foros con gente de Brasil, que era una muralla. Cuando estaba en ESAM, justo estudiábamos mucho cómo hacer para tener un encuentro con Brasil en lugar de irnos a Estados Unidos. Sí, se está dando. O sea, estamos en varios encuentros en los que la mirada ha venido por este lado. Creo que eso es interesante y decantará en nuevas experiencias, ¿no? Muy bien, reflexión. Y Mike, aprovechando un poco todo eso y la percepción también de la academia, la visión más de la universidad, y tal vez quería solo traer un poco de una polémica acá, porque un amigo que estaba comentando es un experto de Kanban, una tecnología acá de gestión de proyectos, y él decía que hizo un video muy maravilloso, tiene un diagrama que preparó, todo un contenido muy interesante, que hace el video, tuve 1000 visualizaciones del video. Y él hizo uno de broma,
hablando de instrumentos musicales, una cosa así muy fuera del tono, nada académico. Eu tuve 900.000 visualizações. Então, é quase como uma broma, comparando, né? De processo mais, às vezes, acadêmico, não chama tanto a atenção, e às vezes algo um pouco mais, né? Como uma broma, uma situação um pouco mais. E aí, talvez, traindo um pouco a discussão de los influencers, como se habla agora, né? As pessoas que têm muitas visualizações, youtubers, coisas assim. Talvez é um desafio também ter a atenção das pessoas, ou seja, com essa situação, como Rosario comenta, de talvez ter muitas amplitudes de possibilidades, mas também o enfoque mais local, mas seria talvez um desafio para manter isso, ou o grupo mesmo, que é o grupo mais acadêmico, isso sí é muito atento e não se perde com este ruído, vamos chamar assim, e talvez trazer um pouco esta provocação. ¿Qué parece? Claro. Sí, yo concuerdo con lo que decía Rosario con el tema de madurez, y de ahí podemos sacar un montón de aristas. Y tal vez lo resumo con un poco los que he visto sistemas más maduros actualmente en educación de e-learning. Es que es como un sistema integrado. Tienes tu evaluación de la integridad académica, tienes tu aprendizaje activo, tienes el híbrido, que por ejemplo ahora comentaba Luis, esta parte de, yo creo que es apunto también hacia lo que se va a consolidar, pero va a depender de la madurez, ¿verdad? Es un poco presencial y el otro híbrido, porque también va a estar secundado por un tema laboral. Ya aquellas empresas que no brinden la opción de teletrabajo, de movilidad a sus colaboradores, van a ir perdiendo terreno versus los que van a querer tener esta opción. Pero además vienen componentes de usabilidad. Nos encontramos a nivel con la pandemia, de que muchos de los sistemas que nosotros mismos utilizábamos no eran aptos para enseñar. Tuvimos muchos problemas de conexión, muchos problemas de interfaces, de que lo que queríamos hacer no se podía hacer. Y ahora eso ha ido cambiando y a mucha velocidad incluso. Podemos ver Zoom, que era Zoom hace 13, 14 meses y cómo se ha desempeñado hoy día y cómo la competencia también ha venido a poner sus herramientas, como aquí estamos también, es nuestro mercado. Y algo que me ha llamado mucho la atención de las organizaciones más maduras es la capacidad de tener sistemas analíticos dentro del e-learning que te permitan tomar decisiones en tiempo real. Y ahí he visto esto que se decía, reportes en tiempo real de mira, aquí estamos haciendo un foro, cuántos de mis 50 estudiantes no han participado, quedan tantos minutos para que se cierre. Entonces yo como docente desde mi celular decir, hey, se va a cerrar el foro, recuerden no andar como aquí la llamamos en Costa Rica niña pochita, ¿verdad? De ir como guiándolos, pero sí tener esa capacidad de decir, hey, está pasando esto, reaccionen, ¿verdad? O dar esa visibilidad en tiempo real para toma de decisiones que ocupamos. Al menos las plataformas que en universidades en Costa Rica, algunas de ellas utilizamos, no tienen esa analítica incorporada. Entonces va a depender de la madurez con la que podamos afrontar estos desafíos. A mí, por ejemplo, particularmente viviendo esta madurez en otras universidades, me hubiese gustado que a fin de año 2020 mi universidad nos hubiera dicho, este es el reporte de lo que hicimos, aquí está la foto de lo que nosotros desarrollamos, qué podemos hacer mejor para el 2021. Lamentablemente lo estamos esperando y ha sido más por el esfuerzo de profesores un poco más en silos que se ha podido ver este tipo de información, pero no hay un pronunciamiento total que a nosotros docentes y que al estudiante también lo hagan parte, porque somos un ecosistema. No solo docentes, no solo estudiantes, también el administrativo. ¿Cómo lo hicimos? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? Mucho del tema de proyectos que podemos sacar en limpio para este nuevo año académico. Entonces yo creo que madurez es muy importante por ahí. Perfecto, muy buena reflexión sobre la madurez, creo que es muy interesante mismo. Y quería comentar un poco, un puntito, ¿no? Un gancho de lo que Rosario comentó de la cuestión de salir un poco de las integraciones. Luis comentó de que tenemos ahora mucho más acceso a otros países, a contenidos. Esta charla acá, mirar, tenemos acá 3, 4 países, pero personas con experiencias en 6, 7 países acá, desde Brasil, Perú, Ecuador, Europa, Costa Rica, con Mike también de Chile también. Entonces, sacamos un poco de percepciones y tenemos una mirada mucho más amplia.
Por otro lado, también, lo que Rosario comenta, nos cerramos más para el local, o sea, cada vez creo que también hay un movimiento de mirar un maestro, un facilitador más local, alguna cosa más, tengo la opción de todo, pero prefiero quedar un poco más cerca por las necesidades locales, y eso me añade más valor. Y ahí dejaría un poco esta situación también con la pandemia, o sea, la pandemia es un impacto mundial, pero cada país acá tiene su impacto tal vez más fuerte, un poco más distinto, y la salida de la situación también. Y tal vez eso ya va a ser una provocación. ¿Ustedes creen que tal vez eso pueda ser una dirección para que eso se camine de otra forma? ¿Cómo que ustedes miren esta cuestión de la integración entre los países y esta oferta y al mismo tiempo la búsqueda por algo más local? ¿Qué les parece? Si me permites, o sea, Por favor, es un sí. tema que me apasiona porque lo que estoy viendo es que en una Europa de más de 400 millones, con una Latinoamérica de 500 millones, y es que creo que esta pandemia nos está obligando a mirarnos. O sea, creo que si no la vemos como oportunidad, hemos perdido el tren. O sea, si no la vimos esta vez, o sea, es que nos mereceremos el futuro que nos llegue. Porque el encuentro Brasil, este encuentro Brasil con todas las comunidades de hispanohablantes, ¿no? Es un encuentro que se está dando y está creciendo, ¿no? Tal vez impulsada por la misma tormenta sanitaria que tenemos y que no se explica en otros lugares. Cuando miras todas las curvas, dices, bueno, nuestras curvas complicadas nos pintan, son curvas culturales, son como somos nosotros, ¿no? Pintan nuestra desgracia en infraestructura, nuestras brechas, pero también nuestra forma cultural. Que no se resuelve, yo viviendo un tiempo en Europa, lo que no encuentro es que los modelos que puedo explicarlos y teóricamente avanzarlos y defenderlos, necesito resolverlos de otra manera con la mirada cultural local, ¿no? Entonces, sí es bueno aprender, entender, pero cuando quieras resolver tu realidad, si quieres estar aquí, ser parte del futuro de esto, necesitamos tener mirada local, sí o sí, no hay más. No hay, o sea, lo vemos con el tema del PMI, o sea, que la mayoría de los que estamos acá seguro que somos gente de PMI, ¿no? Entonces los procesos van muy bien, para aterrizarlos y tropicalizarlos y vamos a cambiar la serie de inversión y no hemos logrado el nivel, digamos, de adaptabilidad. Entonces, claro, cuando llega lo híbrido, de repente vamos a ir un poco más, digamos, con esas capacidades adaptativas, ¿no? Pero tengo mucha fe en que este tipo de encuentros más regionales, provocados, o sea, facilitados por la tecnología, va a dar lugar a encuentros diferentes. O sea, yo creo que el otro año vamos a estar en una agenda muy latinoamericana, pero intensamente latinoamericana, ¿no? Y no necesitamos viajar ni gastarnos tanto dinero, sí para disfrutarlo, para conocernos, para seguir generando mecanismos de turismo, pero saldrá como consecuencia de habernos encontrado, ¿no? Entonces creo que esta agenda es interesante. Si la hacemos bien es una gran oportunidad. Sí. Solo hacer un adendo rápido que me encanta lo que comentas, es lo que creo y esta comunidad que estamos acá hablando justamente de esa opción de intentar conectar un poco más visiones y tener esta Latinoamérica como una única mirada. Y un punto que comentas es, a veces, la oportunidad de viajar ser una opción, o sea, yo puedo tener acceso al mismo contenido, pero que tendría de forma remota, pero por una oportunidad, por una facilidad, prefiero estar presencial. Pero esto tal vez sea más o menos como se mira hoy en la educación, donde se hay salas mixtas, né, donde hay algunos niños, por ejemplo, que se quedan en la sala, otros se quedan en casa. Entonces, creo que esta oferta de los dos beneficios al mismo formato, ¿no? Me parece. ¿Sí? ¿Alguien tiene algún comentario más sobre eso, Luis? Sí, concuerdo totalmente con Charo, ¿no? Y lo he vivido. O sea, ante la pandemia, tratando de impulsar un tema que me apasiona, con varios profesionales de Latinoamérica, y no se podía, ¿no? Por diferentes motivos, ¿no? Pero gracias a la pandemia ocurrió todo lo contrario. Empezaron a unirse. Y también gracias a ello se está viendo un mayor movimiento, integración, ha permitido explorar otros países y que otros países nos conozcan.
Yo creo que es la gran oportunidad para poder unir diferentes esfuerzos, ¿no? Y poder resolver los retos y desafíos de Latinoamérica, ¿no? Yo creo que es la gran oportunidad y esperemos que este año sea el despegue para ello. Sí, muy buen punto. Y también quería tal vez reflexionar un poco sobre todo eso que estamos hablando acá y que cómo podemos tal vez, y hay las personas que están escuchando acá, aprovechar este movimiento, este cambio. Tal vez eso sea como agentes de cambio en sus empresas, organizaciones, en sus ciudades en sí. Tal vez, ¿qué sugerencia podemos dejar para ellos para aprovechar ese momento? Como Rosario comentó, una gran oportunidad de reflexión. Tal vez, ¿qué sugerencia nosotros pasamos? Y, si posible, no solo para quien tiene ya una buena posición, un cargo de liderazgo en una empresa, pero también para un analista, para una persona en un cargo más bajo, y mismo quien quiere entrar en el mercado, tal vez ofrecer también esa oportunidad. ¿Cómo podemos direccionar para que aprovechen este momento de reflexión y consigan apoyar y desarrollar sus propias carreras y al fin del día también sus vidas también? Por favor, Mike. Sí. Sí. Sí, yo creo que es un momento yo creo que de empoderarnos y botar mitos. Tal vez les doy un ejemplo concreto de organizaciones acá en nuestro país, colegas que trabajan en la industria y que yo tiempo atrás les preguntaba, ¿cuándo pueden teletrabajar? Incluso la misma legislación nacional no estaba preparada para ello y me decían, no, mi jefe imposible, súper cerrado a esa oportunidad, no nos van a dejar, ¿verdad? Y el cuento corto es que ya esa empresa, obviamente con pandemia, mandó a todos sus colaboradores a trabajar a la casa y habían inaugurado un edificio ni hacía 3 años y cerraron. Se fueron del edificio, se quedaron con solo, ellos trabajan con un data center, entonces se quedaron solo con las instalaciones, donde está el data center para esporádicamente los colaboradores tengan que ir, pero ya cambió el modelo. ¿Sí? Entonces, esa capacidad de adaptarse, la resiliencia al cambio, yo creo que es algo en lo que hay que trabajar mucho y las organizaciones hay quienes lo están aprovechando mucho. A nivel de aprendizaje lo podemos ver que las carreras tal vez largas van a tender a desaparecer. Y esto viene con un tema también de los millennials. Yo creo que las carreras largas van a tener sus días contados y el aprendizaje ahora va a ser más rápido, ¿verdad? Carreras más cortas que le llaman microlearning, inclusive lo podemos ver con organizaciones, entre ellas el PMI, las microcredenciales que ya están saliendo. Ya estamos variando y tal vez para nosotros que venimos un poco de atrás de la vieja escuela resulta un poco ruidoso, pero a la vez para mí es apasionante por la velocidad como van cambiando las tecnologías y los empleos y el nuevo modelo, ¿verdad? El desarrollo llega a las ciudades y no podemos hacernos oídos y vista gorda de eso, sino es cómo lo podemos enfrentar. Entonces, desarrollar algo que decías antes, Enrique, las habilidades blandas. Eso es muy necesario y en carreras, por ejemplo, de ingeniería, los estudiantes tienen una gran brecha que también tenemos que hacer trabajo ahí, pero es muy importante fomentarlas para poder afrontar estos desafíos. Sí. Sí. Quero comentarlo. Tal vez sí, estoy só un poco atento acá al time box que tenemos, né? Más o menos de una hora, un poquito de flexibilidad, pero tal vez traería ahora tal vez un punto más para ya con una visión más de cierre, si cada uno quiera comentar tal vez algún tema, una mensaje final o cualquier la reflexión que sale acá del contenido que hicimos, y ahí creo que ya vamos más para caminando para el cierre acá de nuestra charla acá, y me gustó mucho esto de varias percepciones, né? De una forma muy natural y muy así, creo que es más punto es de tener percepciones distintas que acá suman con esta gran visión de que cómo va a ser el nuevo normal, con todos los riesgos, las dudas que tenemos en verdad, hay mucha incertidumbre por el tiempo de cuándo va a pensar con el cambio, pero más que eso, tal vez compartir acá percepciones sobre cómo va a ser y tal vez como Michael acaba de comentar también, la parte importante de nos prepararnos para eso, cómo ayudar a las personas a se prepararem y así tal vez tengamos un mejor espacio. Então, dejo a ustedes acá las palabras finales, por favor.
Enrique y Lucho, vi que en algún momento ustedes, a raíz del informe, se interesaron en tener esta conversación, ¿no? Los felicito, es una linda iniciativa. Creo que un elemento del que vamos a hablar, que forma parte de toda transformación digital, es el tema de cultura, ¿no? Como estamos en el momento de encuentro, esto es como el enamoramiento, o sea, nos estamos encontrando y estamos todos felices de vernos a través de esta facilidad de encuentro digital. Sin embargo, en la medida en que avancemos, vamos a enfrentarnos también como todo proceso de madurez, ¿no? Al desencuentro de por qué somos distintos, ¿no? Pero si logramos resolver esa diferencia, por qué somos distintos, y aprovechamos la ola de transformación digital y el encuentro, yo creo que ahí tendremos muchísimo trabajo de acompañamiento en todo este proceso de cambio para lograr la normalización, ¿no? Que este es el proceso de trabajo en equipo. Entonces, lograr la normalización. Creo que por ahí vendrá el asunto, o sea, el tema de trabajar el tema de cultura, trabajar el tema de la tecnología, porque si no apoyamos al tema tecnológico, digamos, de aceleración tecnológica, ¿no? Pero la verdad es que América Latina necesita salir de donde está. O sea, estas 300.000 muertes de Brasil, estas 50.000 muertes de Perú, que más o menos son equivalentes por el tamaño de la población, es un desastre. O sea, y las pandemias van a seguir. Y lo que viene después de esto es una pandemia económica. Esto está estudiado y lo sabemos. Entonces, los que estamos un poco más preparados y hemos tenido oportunidades de conocernos, de conocer un poco más, de tener un poco más de información, creo que tenemos el deber de plantear agendas un poco más concretas, iniciativas, foros ciudadanos, invitar a la conciencia, y los políticos nos tienen locos, pero de repente de tanto conversar cosas que tengan sentido, alguien atrapa algo, ¿no? Y es una manera de influir. Felicitaciones por el foro. Bien. Tal vez me sumo ahí a lo que comenta Rosario. Y es cierto, este tema y lo mencionabas también, Enrique, de los agentes de cambio. Hace 2 semanas tuve la oportunidad de participar en un foro un tipo de workshop que me invitaron para personas no nativas digitales. Y cuando me llegó la invitación, y un poco complicada la agenda, pero yo dije, no, hay que, porque ahí podemos ser agentes de cambio y ayudar a que esa brecha se vaya reduciendo. Y fue súper interesante, incluso para nosotros, tratar de llegar de un nivel más técnico a tratar de ponerlo en palabras que sean transparentes para todos y que todos podemos alinearnos y estar en sintonía con lo que estamos diciendo. Yo creo que es una gran oportunidad que tenemos y que tenemos que trabajar en ello. Entonces, este tipo de eventos también, me uno al agradecimiento, son súper importantes porque nos ayudan a crear esa conciencia. Y tenemos que trabajar por crear ese cambio positivo y como decía también Rosario, ¿verdad? Que hemos tenido la posibilidad tal vez de conocer un poco más, de acceder a cierta educación, a cierto aprendizaje, conocimientos, red de colaboración, etcétera, tratar de llevar eso a quienes no han podido y buscar nivelar. Algo que a mí me impresionó mucho fue hace como unos 7, 8 años poder visitar Medellín. Y ver cómo Medellín es una de las ciudades modelo a nivel no solo latinoamericano, de cómo han hecho inclusión de su pueblo, ¿verdad? Y tal vez a la mirada externa, Colombia peligroso, no lo visiten, etcétera. Y es totalmente lo contrario. Impresionante ir en el taxi hacia el hotel y ver bibliotecas en medio de una zona urbana con problemas. Y brindar esa accesibilidad. Yo creo que en ese tipo de acciones podemos hacer la diferencia. Sí. Bueno, yo creo que un poco sacando de lo que mencionaron y con todo lo vivido el año pasado, con una serie de webinars, siendo ponentes o también siendo participante, yo creo que este año podríamos hacer una inflexión, ¿no? Yo creo que hacer estas comunidades un poco más, como dicen, de práctica, pero haciendo ya la práctica, ¿no? Yo sé que eso demanda tiempo,
pero si no hacemos, queda ahí, ¿no? Entonces, yo sé que es esfuerzo, ¿ok? Todos tienen su agenda llena, pero yo creo que, y yo trabajo mucho con jóvenes, la nueva generación, y ellos hacen cosas. Esa es una gran diferencia. Entonces, yo creo que debemos aprender de ellos. Todavía somos muy jóvenes profesionales que todavía tenemos la oportunidad para hacer muchas cosas, ¿no? Tenemos toda la experiencia. Tengo la oportunidad de trabajar con chicos jóvenes y dan ese impulso. Entonces, ese es uno. Y dos es, en mi curso de riesgos, digo, ok, ¿quiénes sabían que venía una pandemia? No, nadie, era improbable, ¿no? Nadie se imaginaba. Bueno, ok. Pero le digo, hoy, con todo esto de la transformación digital, la digitalización, la siguiente gran amenaza es los ciberataques. Entonces, nadie me puede decir dentro de 5 años que cuando haya un ciberataque masivo, nadie estuvo preparado. O sea, ya ninguna organización puede decir eso. O sea, si alguien dice que no se lo imaginaba, es que no aprendió, definitivamente. ¿No? Maravillosas reflexiones y creo que ya tenemos tema acá para uns 3, 4, 5 conversaciones, ¿no? A hablar de este concepto que Mike comenta de cómo traer esas cidades modelos, cómo traer este cambio para América Latina realmente en la práctica, ¿no? Real. Yo puse el punto de tal vez de cómo ayudar personas a entrar en el mercado de trabajo. ¿Sabes? Nosotros en Brasil tenemos una gran dificultad de, por ejemplo, encontrar personas con inglés, con un nivel técnico, ¿no? Y hay muchas oportunidades en el mercado de tecnología y muchas personas que no tienen trabajo con dificultad, às vezes muitos jóvenes também, então talvez como conectar esses dois mundos, talvez isso apoie a transformação da América Latina, né? E muitos outros temas que podemos. E Luiz traz uma questão agora também da prática, né? Como podemos poner isso em uma prática, né? Não somente com ações individuais, mas temos acá, e miren só os números, temos só em LinkedIn, são mais de 200, quase 230 pessoas que temos acá, só nesta comunidade acá. Se mira todas as redes sociais que temos acá, mais grupos, todo, são quase 700 pessoas, às vezes duplicados, mas são com contas conectadas. Miremos o poder de impacto de América Latina, temos uma grande representatividade, então também, pongo também acá, quem está escutando este conteúdo acá, também a se poner acá, a usar esta estrutura, este modelo, e creio que pode apalancar muito a todos nós, não somente personalmente, obviamente, mas também como impacto que podemos generar, e creio que, al fim do dia, todos que estamos, de alguma forma, involucrados com trabalho voluntário, com a educação, ou algo que se conecte com impacto social, também se renega. Então, creio que, de alguma forma, é plantear esta semilla, em verdade, e generar, creio que, grande impacto. ¿Sí? Então, quero agradecer mais uma vez a vocês acá por el tiempo, pela disponibilidade, deixar as pessoas que estão escutando nós depois pela versão gravada, juntem a nós em nas redes sociais, encontrem acá nós e de alguma forma vamos juntos a hacer el cambio. Creio que há muito que fazer, há muita oportunidade e Latinoamérica tem muito que, al se unir, de alguma forma pode aprender e ser despontar como algo muito forte do impacto. E como Luiz comentas, temos várias crises por adelante, não creio que não é só esta, seguramente vamos a ter outras e podemos nos preparar melhor para o futuro, para os futuros desafios. Então, dejo acá o agradecimento a todos ustedes y una buena noche a todos. Muchas gracias, amigos. Gracias. Gracias. Cuídense. Muchas gracias.